Muy buenos días, hermanos, familia que están ahí en su casa. Esta es una nueva mañana en la que nos reunimos para exaltar el nombre del Señor, para darle gracias. Así que todos juntos nos alegramos de vernos y también en la esperanza de que pronto nos vamos a ver todos. Así que nuestra fe sigue trabajando, nuestra fe sigue creciendo. Vamos a orar todos juntos para comenzar este culto a nuestro Dios. Así que ahí donde estás, en familia, vamos a orar todos para presentarnos delante de nuestro Señor. Bendito Jesús, exaltamos tu nombre en esta hora. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por este día, gracias por tu protección y tu cobertura sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has sido fiel en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Tu presencia y tu palabra nos ha sostenido, Señor. Gracias porque todo lo que estamos atravesando sabemos que es para el crecimiento de tu iglesia, para encender a tu iglesia, para levantar a tu iglesia, Señor. Y sabemos que ninguna de las circunstancias se escapan de tu plan perfecto. Señor, nuestra vida te pertenece, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, es tuyo. Y hoy queremos entregarte adoración, queremos darte alabanza, queremos agradar tu presencia con nuestro corazón. Señor, te pedimos que recibas esta adoración y que, Señor, todos estemos unidos y nos conectamos aún a la distancia con todas las familias, Señor, para darte la gloria, darte la alabanza, Señor, declarar tus virtudes, declarar que eres bueno, que eres soberano, que eres Rey de Reyes, que eres Señor de Señores, que eres el principio y el fin de nuestra existencia, Señor. Declaramos tu santidad, declaramos tu poder, declaramos, Señor, ese actuar sobrenatural, Señor, sobre la tierra. Señor, declaramos que todo lo que nosotros pisamos, Señor, te pertenece, Señor, y la tierra entera, que es estrado de tus pies, también te pertenece. Señor, te damos gracias y te glorificamos, Señor. Declaramos que es un tiempo de celebración y de alegría en el que disfrutaremos tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificamos a nuestro Señor y cantamos estas alabanzas.
es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, Él es el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, Él es el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. Gloria a Dios. Seguimos en este espíritu de adoración a nuestro Dios y vamos a orar en este momento por las ofrendas, por los que tienen su diezmo también, en el nombre de Jesús. Señor, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana por estar, Señor, adorando tu nombre con la libertad con la que tú nos hiciste libres, Señor. Gracias por este tiempo de compartir con nuestros hermanos, Señor, y en este momento queremos traerte nuestras ofrendas, los diezmos, Señor, y cumplir, Dios de los cielos, obedeciendo tu palabra. Señor, cuando obedecemos, Señor, tú eres el que peleas por nosotros, el que reprendes al devorador, Señor, y el que abres las ventanas de los cielos y derramas de tu bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, porque podemos creer en esa palabra, Señor, y sabemos que tus promesas son verdaderas, Señor, y las creemos y las ponemos por fe, Señor. Gracias por este tiempo, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la
la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí, me amas como padre, como amigo también. He vivido la bondad de Dios. Oh, toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré la bondad de Dios. Oh, toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí, yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, oh. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios.
Cantaremos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Hermoso es alabar y bendecir el nombre del Señor, reconociendo que Él es el único, Él es el todopoderoso, que Él está atento a nosotros. Quiero que hoy compartamos una palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, desde el 1 en adelante. Y a este mensaje lo he titulado con una pregunta: ¿querés ser podado? Es una pregunta muy directa y la verdad que es una enseñanza que Jesús le hace a sus discípulos y luego, al pasar los años, ha sido para todos los cristianos, a todos los discípulos, a los seguidores de Cristo. Y Jesús allí, lo vamos a ir leyendo, 15:1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué preciosa enseñanza que Jesús le entrega a sus discípulos en este tiempo, un tiempo especial en que Él estaba pasando con ellos, con los 12. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, la vid en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Israel, que es amado, es protegido por el Señor. Y vemos allí en el Salmo 80, versículos 8 y 9, el salmista dice: hiciste venir una vid de Egipto. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios preparó cómo sacarlos de la esclavitud, cómo sacarlos, dice, con brazo amoroso, con todo lo que necesitaban, pero pasó algo allí. Dice aparte: echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Pero, aquí hay un pero que por su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia continua, se convirtió en una vid salvaje que solo producía uvas amargas. Esto pasó con el pueblo de Israel. Después vamos a ver en Isaías todo el capítulo para que ustedes lo lean ahí después de cuando tengan un tiempo, todo lo que habla acerca de esta vid del pueblo de Israel.
Pero en el Nuevo Testamento la condición de vid se traspasa a Jesús, ¿sí? A Jesús como la vid. Por eso Jesús mismo dice: yo soy la vid verdadera. Es como que le cambia ahora la perspectiva a los discípulos. Y los discípulos sabían de lo que estaba hablando, porque ellos estudiaban la palabra y sabían que en el antiguo, lo que estaba escrito hasta ese momento, el pueblo de Israel era la vid, ¿sí? Ahora Él les dice: yo soy la vid, ¿sí? Y ya no es el pueblo, sino el pueblo de Israel, sino es Jesús mismo. Pero no es cualquier vid. Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y dice: ¿por qué Jesús es la vid verdadera? Porque cumplió con todos los requisitos, con todo lo que Dios requiere de un hijo suyo. Nosotros sabemos que Jesús fue obediente en todo, ¿sí? Por eso Él puede ser la vid verdadera. Y en lugar del pueblo de Israel como pueblo de Dios, ahora nosotros tomamos como pueblo suyo, como hijos suyos, también de esa vid verdadera, y somos insertos. El día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, desde ese día empezamos a ser parte de la vid. Somos los pámpanos, somos los retoños, somos las ramas, ¿sí?, de esa vid verdadera. Así que es muy importante que nosotros podamos concientizarnos en esto, que si nosotros estamos tomados del Señor, permanecemos en Él, vamos a poder ser uno con Cristo. Y la vid requiere de cuidados, ¿sí? Cuidados especiales. Alguien tiene que hacer ese trabajo. La vid requiere por lo menos de 3 cosas importantes. Requiere de un labrador que la cuide. Tiene que haber alguien que cuide esa vid. También la vid requiere que el labrador la pode. Y requiere de ramas que produzcan fruto y más fruto. Fruto abundante. No cualquier fruto. Porque recuerden que estamos insertos en la vid verdadera, la que tiene que dar buen fruto, ¿sí? La palabra dice que nosotros fuimos creados para dar buenos frutos, para buenas obras. Pero esto depende también de esa comunión que nosotros tengamos, de permanecer en Él. Y nosotros sabemos que el labrador lo que hace es cuidar, es limpiar, regar, vigilar constantemente cada planta de esa vid, cada parte. Y esta persona que es el labrador o el viñador debe podar las ramas, ¿sí? Para que los pámpanos o renuevos puedan crecer vigorosamente, puedan ser vigorosos y producir una buena cosecha. Esto es lo que requiere el que está cuidando, el viñador. Permanentemente lo hace para que dé un buen fruto. ¿Qué pasa con las ramas que se secan? Las ramas que aún el fruto que empieza a secarse, que no es un buen fruto, cuando viene el viñador empieza a podar todo eso. Y eso tiene un lugar, un destino, ¿sí? El destino que tiene todo eso seco, eso que no sirve, el fruto aunque que se ha secado, es echado al fuego y quemado. Nosotros a veces necesitamos, y yo creo que es un trabajo diario que hace el labrador. Ese labrador no es cualquiera, no es cualquier labrador, es Dios. Mi Padre es el labrador y Él trabaja. Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios trabaja continuamente con los suyos, con su pueblo.
Y Él lo que hace en nosotros es ir podando, es ir trabajando, recortando. A veces es necesario que esa vid, esa planta se recorte hasta el tronco para que luego ese renuevo pueda surgir, ¿sí? Pueda dar vigorosamente un buen fruto. Y cuando nosotros estamos hablando acerca de todo esto, estamos, creo que, pensando en que cuando hablamos de poda, de que nos limpia, estamos pensando en un proceso. Es justamente lo que el labrador hace con nosotros. Y ese es nuestro Dios. Ese es el labrador, el que trabaja en la vid. Qué importante que es que no estamos en manos de un autoritario, no estamos en manos de alguien que se va a ensañar, que nos va a castigar, sino que lo hace amorosamente. Amorosamente trabaja en nosotros, dándonos oportunidad permanentemente de que podamos dar buen fruto. Y las ramas son una parte muy importante de la planta. Sin ellas la planta no puede producir fruto. La rama son la misma naturaleza que la planta. No es que la rama es una cosa y la planta es otra, la vid. No, porque estamos juntos. Por eso hay 3 puntos importantes que podemos tocar en esta parte que requiere nuestro Dios como labrador, ¿sí?, de la viña. Una es una vida de comunión. Una vida de comunión. Así como las ramas viven solo para producir fruto, así nosotros necesitamos vivir en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos producir buenos frutos. Punto 2, necesitamos una total dependencia, ¿sí? ¿De quién? Del Señor. Así como las ramas dependen para subsistir del alimento que la vid les suministra, así debe ser nuestra vida, una vida de dependencia permanente en Cristo. Y lo vamos a ver, ¿por qué no podemos solitos nosotros arreglárnosla, ¿sí? Como a veces queremos, como plantíos del Señor, queremos hacer lo que a nosotros nos parece y manejarnos de una forma en que el Señor no puede trabajar con nosotros. También el punto 3, una vida de confianza absoluta, ¿sí?, de entrega al labrador, para que Él trabaje en nosotros, para que Él vea qué es lo que está obstruyendo el buen crecimiento para dar ese buen fruto. Para esto se requiere de fe, la confianza, la fe en nuestro Dios, que es el labrador. Necesitamos para esto someternos a Él, a su voluntad, para poder depender de Él y poder recibir el trato de Dios hacia nuestras vidas. Así también lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando dice: yo puedo todas las cosas a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él no dijo: yo lo puedo todo porque soy el San Pablo. No, todo lo puedo a través de Cristo. O sea, ahí hay una dependencia, una confianza absoluta en el Señor. Cuando leímos ahí en Juan 15:2, ahí se mencionan 2 formas en que Dios recorta las ramas. 2 formas en que trabaja en nosotros. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo trabaja? Quitándolas, eliminando, ¿sí?, por completo esa rama, ese pámpano que está absorbiendo un lugar y no permite que el fruto pueda
crecer como Él quiere. Y luego limpiándolas. Es otra manera que Él trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para que pueda producir más fruto, ¿sí? Mejor fruto que antes. De esa manera, quita lo feo y limpia lo que ya está, para que ese fruto pueda ser el mejor y abundante. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? ¿Qué pasa? En ese grupo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios con todo lo que yo les he hablado, con todo lo que les he enseñado. Ahí en ese grupo había una persona que era Judas Iscariote. Él también fue limpio por la palabra. ¿Sí? Como somos nosotros permanentemente al leer la palabra hace un trabajo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no permitimos que eso sea permanente en nosotros. Por eso el Señor hablaba de que sea algo permanente, una comunión permanente con la vid que es Cristo. ¿Sí? Allí, ¿qué pasó? Entró en el corazón de Judas Satanás. En Lucas 22 nos vamos a encontrar con ese pasaje que cuando entró Satanás en el corazón de Judas Iscariote, se fue y buscó a los principales sacerdotes y a los escribas para poder entregar a Jesús, que lo querían matar, para poder entregar a Jesús por unas piezas de plata. ¿Sí? ¿Qué pasa? El Señor nos limpia a través de la palabra, pero cuando nosotros nos dejamos estar, cuando dejamos de orar, dejamos de tener comunión con el Señor, abrimos una puerta para que entre el enemigo y saque allí cosas o haga actuar, nos haga actuar en cosas que no son las que se requieren de un hijo de Dios. Y es importante que eso nosotros lo podamos meditar, ¿sí? Porque por algo dice el Señor, si permanecéis en mí y yo en vosotros. Hay un requisito importante, es para que no nos descuidemos, porque esa limpieza no es una sola vez, tiene que ser permanente en nosotros. Permitirle al Señor que haga esa limpieza, esa poda permanente en nosotros. Así que como el labrador poda los viñedos, Dios también poda en nosotros, recorta de nosotros los excesos de hoja. Cuando somos mucha espuma, como se dice, ¿sí? Y no hay esencia en nosotros. No, delante de los demás parece que wow, somos una terrible planta, pero cuando se va a buscar fruto allí no hay fruto. Es porque simplemente hay hojas, ¿sí? Y esas hojas están quitando el vigor al fruto. Entonces es importante que le permitamos al Señor y le digamos a Dios, Señor, trabaja en mí, papá, trabaja en mí, para que todo lo que esté allí haciendo simplemente un lugar para que los demás vean, eso sácalo, porque no sirve, no me va a dar un buen fruto cuando venga el Señor a buscar fruto de mí. Es un trabajo minucioso que el Señor hace, ¿sí? A veces cuando Él está trabajando y procesándonos, parece que es un Dios injusto, ¿sí? Porque miramos por allá y parece que está trabajando solamente en mí. Pero luego, cuando vemos que ha sacado, ha podado, nos ha hecho ver las cosas que nos estaban estorbando para que ese fruto permanezca, luego va a producir una abundante, una mayor cantidad de fruto y calidad. Y vamos a tener una sobreabundante cosecha. Las ramas vivas son aquellas acciones, porque todas las ramas vivas las deja, pero aquellas que se han ido secando, aquellas que están estorbando, ¿sí? Esas son ramas muertas, ¿sí? Obras muertas en nosotros. Aquellas ramas vivas
nos permiten cuidar nuestra relación con el Señor. Cuidar esa permanencia, una comunión permanente con el Señor. Y las ramas que Dios poda en nuestras vidas son aquellas que pueden desviarnos o pueden estorbar el flujo vital de la vida de Cristo en nuestras vidas. El buen fruto es la cualidad del carácter del cristiano. ¿Sí? Ahí nos vamos introduciendo un poquito más. Ese es el buen fruto. Lo vamos a ver más adelante. Es el carácter del cristiano que le trae gloria a Dios a través de su vida y de su testimonio, del cristiano, el carácter del cristiano. El fruto es permanecer en Cristo, que Cristo viva y se manifieste a través de nosotros. Pero para que funcione así, es necesario que estemos en Cristo y Él en nosotros. Por eso Él lo recalca en el versículo 4 y 5. Porque sin mí nada podéis hacer. A veces ahogamos la palabra de Dios en nuestras vidas por motivos diferentes, por los afanes de esta vida, por amor al dinero, por el orgullo, por ambiciones, etcétera, etcétera. Por muchas cosas ahogamos esa palabra que tenía que trabajar en nosotros, como le pasó a Judas Iscariote. Y esto está escrito para que no nos pase a nosotros y para que estemos alertas. Hay 3 clases de personas que explica el apóstol Pablo y también habla del fruto que va a dar cada persona. Está el hombre natural, ¿sí? El hombre natural, que es la persona que no ha conocido a Cristo, todavía no aceptó, está ciega, todavía no le ha resplandecido la luz para que pueda recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios 2, versículo 14. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como está en una mente natural, no puede discernir las cosas espirituales. Luego él detalla al hombre, describe al hombre espiritual. Es el cristiano que es dirigido, facultado y habilitado por el Espíritu Santo. Lo dice en 1 Corintios 2:15. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y el 16, tenemos la mente de Cristo. Para sintetizar, usted lo puede leer completo, ¿sí? Ese es el espiritual, que está en una permanente comunión con el Señor. Pero también está el hombre carnal. El hombre carnal es el cristiano que vive una vida de derrota, trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios, ¿sí? Es lo que digo yo y esta es mi cultura o esto es lo que yo entendí y nadie me lo va a cambiar, ¿sí? Ese es el cristiano carnal, que no se deja discipular, que no se deja enseñar, que lee la palabra donde le queda bien y lo otro lo pasa por arriba, ¿sí? Ese es el cristiano carnal. Dice que trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios, por sus propios esfuerzos y conceptos propios. Es el que trata de alimentarse de la vid mediante sus propios esfuerzos, sin dejar que sea la vid que le alimente y suministre el alimento. Y vamos a leer en 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, que dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, este es el fruto, contiendas y disensiones, no sois carnales,
y andáis como hombres? Les hace esa pregunta. En conclusión, el hombre natural no es cristiano porque nunca conoció a Cristo, ¿sí? Sin embargo, el hombre espiritual y el carnal sí son cristianos, porque ambos lo han recibido. Pero en el espiritual se manifiesta el fruto del espíritu y en el carnal se manifiestan las obras de la carne. Por eso ahora vamos a ver cuál es el fruto de estas dos personas, del carnal y del espiritual. Ya vamos terminando y vamos a ver acá que los frutos del uno y del otro se encuentran en Gálatas, el capítulo 5, vamos a leer en el 19 en adelante. Yo simplemente voy a mencionar, no voy a leer todos los versículos, pero más o menos para que nosotros nos demos cuenta cuál es el fruto del carnal, el fruto de la carne, ¿sí? Que es la persona que se manifiesta en obras muertas. Bien, el fruto de la carne, dice el apóstol, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no es solamente eso. Todo lo que se asemeja a lo que nombra acá el apóstol, ¿sí? Cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, ¿sí? Os les pongo en claro, les llamo la atención, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Por algo el Señor dice en el versículo 6 del 15 de Juan, el que en mí no permanece, y ahí hablamos del hombre carnal, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿sí? Esa persona elige hacer esto. Es una elección personal que tiene la persona, ¿sí? Entonces, porque Dios no nos apunta con una pistola para que hagamos su voluntad, nos deja libre albedrío para que nosotros podamos ver qué fruto queremos tener. Sin embargo, el hombre espiritual, y si usted puede decir ahí, ese soy yo, se ha provisto una vida abundante, fructífera. Por eso dice en Juan 10, versículo 10, el mismo Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero está en vos elegir lo que querés. Ahora, te quiero hacer una pregunta y ya finalizamos. ¿Querés ser podado por el Señor permanentemente? ¿Le permitís al labrador que cuida de tu vida y que te trata amorosamente para quitarte las ramas secas y los frutos secos de tu vida, trabajar en vos para que te limpie y poder llevar fruto abundante? Si le permitís, decile, sí, quiero, Señor. Quiero, Padre, quiero, Dios, quiero, labrador, que hagas ese trabajo en mi vida. Y por último, el versículo 10 les dejo, que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no está enseñando una teoría simplemente, está enseñando algo que Él lo palpó, lo practicó, lo vive, lo vivió mientras hablaba, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos permanentemente.
hacer la voluntad del Señor para tener buen fruto y para poder permanecer en el amor del Señor. En otra versión dice: si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí. Si has elegido permitirle al labrador, al Padre amoroso, que pode todo lo que está allí obstruyendo que tengas un buen fruto en tu vida, te invito a que oremos juntos. Eterno Dios Todopoderoso, solo agradecerte, porque con tu mano amorosa, misericordiosa, trabajás en nuestra vida diariamente. Gracias. Gracias por esas podas que nos haces. Gracias por esos pequeños llamados de atención. Gracias, Espíritu Santo, cuando nos estás convenciendo para que hagamos la buena obra, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Señor, gracias, porque cuando damos el fruto verdadero, ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el buen fruto y abundante que esperas de nosotros. Gracias. Gracias porque tú lo provees en nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Habemos muchos podados, pero dice su palabra, la poda es previa al fruto que va a ser cosechado. Así que si este año estuviste siendo podado, si este año sentiste que ahí que pasó el raleo, ¿está bien dicho? Bueno, la buena noticia es que luego de eso vienen los frutos. Luego de eso vienen los buenos frutos sobre tu vida. Así que si ha sido un tiempo difícil, si ha sido un tiempo de dificultad tras otro, gloria a Dios porque tu vida está siendo podada, porque tu vida fue podada, porque permanentemente lo estamos siendo, pero eso es previo a un nuevo estado, a un crecimiento, a un fruto. Así que declaramos que esos frutos son los que vamos a disfrutar y con los que vamos a dar gloria a Dios, las muestras de su poder y su actuar en nuestras vidas. Amén. Esto es lo poderoso. Así que te invito a que levantes tu fe, a que pongas tu mirada en Cristo nuevamente y que le des gracias. Decirle gracias. Gracias, Jesús. Gracias por ese tiempo difícil. Gracias, Jesús, porque en el momento tal vez de dificultad, de los problemas, de las soledades, Señor, todo eso tuvo un sentido y el sentido es seguir creciendo, el sentido es dar fruto, el sentido es seguir sirviéndote y sirviendo a las personas. Ese es el gran sentido del trabajo de tu poda en mi vida, Señor. Gracias te doy y todo, Señor, lo que he pasado, decirle, todo lo que he pasado es revertido y multiplicado en frutos, es multiplicado en fruto y en respuestas del cielo sobre tu vida y sobre tu familia. Esta es su palabra, así que vamos a terminar esta hermosa reunión cantando, celebrando, disfrutando de su amor y disfrutando de su presencia con nosotros. Amén. En mi vergüenza me sepulto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó.
Cristo estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me